Creo que hay valor en no saber, porque lo que ves que los pacientes atraviesan es este viaje de descubrimiento. Bienvenido al programa Christopher Care. ¿Cómo estás, doctor Chris? Me encuentro bien, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por asistir a nuestro programa el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que pienso todos en algún momento u otro tendremos que enfrentar. Sí, inevitable. Claro, he tenido varios invitados en el programa con experiencias cercanas a la muerte y médicos que relataron experiencias de muerte compartida, pero su investigación es realmente interesante y tenía muchas ganas de hablar sobre eso en el programa. Pero mi primera pregunta es, ¿cómo se convirtió o por qué quiso ser médico de cuidados paliativos? No lo hice. Ojalá pudiera contarte de una gran inspiración o meta, pero fue simple. Vine a especializarme en cardiología tras mi residencia y necesitaba un trabajo nocturno. Entonces vi un anuncio en el periódico solicitando un médico para fines de semana. Yo necesitaba dinero. Comencé a trabajar aquí en un puesto de medio tiempo y en muy poco tiempo me di cuenta de que era lo más significativo que había hecho en mi vida. Regresé a mi departamento de cardiología y les dije, saben, quiero dejar la cardiología y dedicarme a esto. Y, de hecho, me preguntaron si necesitaba ver a un psiquiatra, porque entonces cardiología es un área médica muy lucrativa y en ese tiempo cuidados paliativos eran en su mayoría médicos voluntarios retirándose. Curioso cómo funciona el universo. Sí, nunca he mirado atrás. De vez en cuando mi hija encuentra una de esas tarjetas publicitarias que dice, ven a ganar $1 millón y trabaja 3 días a la semana, la saca de la basura y dice, aún no es demasiado tarde. ¿Puedes hablar sobre tu investigación a lo largo de los años como médico de cuidados paliativos? Claro, llegué a este trabajo bastante desprevenido desde mi formación y no llevaba mucho tiempo aquí y aprendía de colegas no médicos, enfermeros, trabajadores sociales y personal pastoral sobre pacientes al final de la vida. Había un lado muy subjetivo en ello. Estaba el lado experiencial, así que hay una especie de lo que vemos, el cual es físico, menguante y tan a menudo sufrido, y lo que sentimos, que es tristeza, pero el paciente está teniendo sus propias vivencias. Morir brinda una perspectiva única y excepcional que por su esencia altera tus visiones y tus percepciones. Así que cuando miras más allá del velo de lo obvio, que es de nuevo esta debilidad física, al investigar la sintomatología y preguntar qué experimentaban las personas, descubres, hay algo más sucediendo. Y lo que aprendí de mis colegas no médicos fue que es muy común que las personas al final de su vida experimenten sueños y visiones intensas. Morir es como un sueño progresivo, entrando y saliendo de estados oníricos. Tenía un pie en dos mundos, y personas que incluso no suelen soñar relataban estas experiencias muy vívidas. Y lo que me impresionó lo reconfortante y significativo que resultaban. De algún modo, lo que sucedió fue que yo intentaba enseñarlo a los residentes médicos, intentaba enseñar a residentes médicos y estudiantes, pero me decían que no había evidencia concreta. Simplemente lo clasificaban como confuso y sin relevancia. Esto me frustraba, pues era significativo para el paciente y sus familiares. Así que decidí iniciar mi propia investigación. Para validar es un proyecto de investigación universitario moderado. Descartamos la confusión. Nos aseguramos de que las personas fueran cognitivamente íntegras y conscientes para firmar consentimientos. Luego empezamos a entrevistarlas. Sabiendo que ver es creer, también comenzamos a filmarlos. Avanza rápido, 20 años, y publicamos, no sé, 7, 8 artículos sobre ello, un libro, un documental de PBS, y formamos parte de una serie documental de Netflix. Y lo fascinante es que hubo muy poca respuesta en el mundo médico, pero el mundo no médico lo ha difundido por todo el planeta.
¿Puedo preguntarte por qué el establecimiento médico simplemente no quiere escuchar nada que esté fuera de su caja? Y eso aplica para tantas cosas diferentes, ya sea que se trate de remedios naturales que podrían ser de ayuda, como incluso la medicina china de hace 3000 años, u otras cosas que están fuera de su caja. Y esto es otra caja, obviamente, que está fuera de lo que es su normalidad. ¿Por qué es tan rígido el establecimiento? Hay un par de razones. Una es que esto no era cierto hace 100 años. Pero cuanto más ha podido hacer la medicina, lo científico, la revolución abarca desde antibióticos hasta técnicas de imagen e intervenciones. Autocomplacida, el médico, para convertirse en definidor y negador de la muerte. Sienten que pueden hacerlo todo. Es casi como un leve complejo de Dios. Una sensación. Creo que lo que ha sucedido es que el juramento en medicina es curar cuando sea posible, pero siempre consolar. Creo que nos aferramos a la primera. Hemos descuidado la otra. Es como educamos y entrenamos. Nos convertimos en soldadores de puntos. Te enfermas y ves un abanico de 6 médicos. Todos están allí. Es muy basado en sistemas de órganos. Incluso nuestra economía de la salud se basa en sistemas orgánicos, así que tratamos partes y perdemos de vista el todo. Por eso no es raro que tengamos pacientes que, por todas las medidas, constitucionalmente están muriendo. Les daré un ejemplo. Una persona con cáncer que no ha comido en 3 semanas está muriendo. Las imágenes realizadas podrían mostrar enfermedad, progresión, ¿no? Pero realmente es la carga de la enfermedad a lo largo del tiempo y la fragilidad las que entran en juego. Así que no es raro ver a médicos pronostican a partir de un examen que omite. Están observando un órgano sin tener en cuenta el cuerpo al que pertenece dicho órgano o deseos del paciente. Correcto, es casi irrelevante. Sí, se vuelve irrelevante. Así que hemos perdido nuestra capacidad de ver la totalidad, no solo a la persona. Lo que les sucede en sentido amplio y sus consideraciones. Algunas personas están simplemente agotadas, lo que consume energía. Para combatir la enfermedad, a tus 88 años ya no puedes levantarte. Es más fácil no hacer que hacer. Si nos enfocamos en números, imágenes y partes, podrías perder el bosque de vista por solo mirar los árboles. Eso tiene sentido, eso tiene absoluto sentido. Ahora, has hablado de visiones y sueños. ¿Hay alguna distinción entre los dos? Sí, y ambas son inexactas. De hecho, es la única nomenclatura que tenemos. Hemos trabajado con 1.500 pacientes y sus familias. En nuestro estudio inicial, hicimos entrevistas y encuestas diarias hasta el fallecimiento. Esto fue semanas o meses antes de morir, no en los últimos instantes cuando muchos están confundidos o con falta de oxígeno. Y lo que te dirán es que sí, normalmente no sueño. Esto era diferente. Cuando les pedimos que califiquen el realismo, normalmente es 10 sobre 10. Son virtuales, como si se vivieran. Salen con la sensación de que sucedió. Y, por supuesto, el contenido temático no es aleatorio. Principalmente se trata de personas a las que han amado y perdido. Así que lo vimos como qué cambios ocurrían en personas que se acercaban a la muerte. Y lo que sucedió es que dejaron de soñar con eventos cotidianos y comenzaron a experimentar personas que eran más importantes para ellos. Y el tiempo no parecía importar. Así que podrían haber perdido a un padre hace 8 décadas, pero les eran tangibles. Muy poco dicho. Hay mucha diferencia entre lo que entiendo sobre experiencias cercanas a la muerte y estos eventos. Así que esto no es un ensayo general. Estas personas realmente están muriendo. Se dice muy poco. No necesitan mucha interpretación. No buscan metáforas. Simplemente se les da un entendimiento. Y los temas predominantes son temas de amor. Quienes condicionan su amor suelen ser apartados. Puede haber un progenitor presente, no el otro. Sea cual sea tu lesión, podría ser que hayas perdido un hijo. Eso vuelve a ti. Hemos tenido a muchos veteranos que enfrentaron la culpa de sobreviviente y la abordaron. Todos hemos sido lastimados de alguna manera por vivir.
y parece que nos reconstruimos con estas experiencias. Así es, la vida que llevaste de alguna manera se valida. Curiosamente, el temor a la muerte tiende a disminuir y al pedirles evaluar la comodidad de estas experiencias, reconfortantes o no, el nivel de confort real se incrementa. Al acercarse a la muerte, aumenta la frecuencia, intensidad y consuelo proporcionado. Ahora dices que la mayoría. ¿Hay experiencias negativas como tener pesadillas o simplemente horribles pero no buenas? Éramos bastante ingenuos al medir lo reconfortante, no lo neutro. Cerca del 16% tienen experiencias no reconfortantes, pero es muy interesante. Suelen ser las más transformadoras o significativas. Parte de estos sucesos quedó capturada en película, algo realmente asombroso de ver. Te pondré un ejemplo. Había un hombre de unos 40 años que había vivido entrando y saliendo de la cárcel, más dentro que fuera. Era adicto a las drogas y había superado un cáncer de cuello. Lo filmamos soñando por casualidad mientras hacíamos una entrevista sobre otro asunto. Y está bromeando. Era muy jovial. Es de esos tipos que no podían permitirse vivir con arrepentimiento o mirar hacia atrás. Y luego comienza a llorar porque tiene estos sueños horribles. Está siendo apuñalado por todas las personas a las que ha herido, en el lugar de su cáncer, y se derrumba. Pero cuando sale de ello, tiene que ver a una hija hacia la que quería expresar su amor y pedir disculpas. Y después de eso durmió, así que estos sueños no niegan. Tuvimos una madre cuyo valor fue cuestionado porque dos de sus hijos estaban en prisión por delitos relacionados con drogas. Y al final de su vida volvió a su hogar en Puerto Rico y sus padres se le acercaron para decirle lo buena madre y lo buena persona que había sido. De nuevo, no rechazan la realidad de que sucedan eventos malos y dolorosos. Sin embargo, los confrontan y los mitigan de una forma muy interesante. Así que no es como si tuvieras una experiencia negativa, entre comillas negativa. No está ahí para castigarte, está ahí para guiarte hacia un escenario positivo, como ese ejemplo que diste con el hombre de 40 años que tuvo ese sueño horrible. Pero eso lo impulsó a reparar en algo positivo. Y una vez que logró liberarse de aquello, entonces murió en paz. Entonces, en tu investigación no has tenido ninguno, no has hallado castigo alguno. Es como si me azotaran con pesadillas sin motivo. Hemos tenido. Hablé sobre el más poderoso en mi charla TED, donde un hombre había participado en la invasión de Normandía a los 16 o 17 años, Jesús, y toda su vida había sufrido de TEPT y nunca recibió ayuda, y lo guardó todo para sí mismo. Su esposa lo sabía porque él gritaba en la noche, y así llegó a nuestra unidad al final de su vida porque tenía experiencias tan horribles donde veía partes de cuerpos y agua ensangrentada y gritos y no podía descansar. Realmente no puedes morir a menos que puedas dormir. Es bastante difícil porque tienes que fallecer durmiendo, así que no podía dormir. Y luego un día entré a verlo y durmió. Y le pregunté, ¿sobre qué soñaste? Estaba en nuestro estudio. Dice, bueno, tuve un sueño genial, dijo, donde reviví el mejor día de mi vida, que fue aquel en que finalmente recibí mi baja. Y tuve un sueño realmente bueno, dijo que estaba en una playa, presumiblemente en Normandía, y un soldado a quien no conocía se acercó y le dijo firme, ahora vamos a buscarte. Así que esa sensación que abandonaba a la gente había dado una vuelta completa. Y durmió plácidamente después de eso y falleció en paz. Parece que estos sueños y o visiones persisten. Están facilitando el proceso y de muchas maneras una bendición para las personas que pueden atravesar este proceso, porque es como si una pista más larga hacia el final de la vida, en lugar de alguien que simplemente se sorprende o muere instantáneamente o algo por el estilo, o sufre un ataque al corazón o algo así. Están de alguna manera
preparándose y, digamos, resolviendo asuntos pendientes que han tenido en la vida. Sí, exactamente. Y de hecho realizamos un estudio muy interesante en el que esta idea, en primer lugar, de que eres el pasivo ante el proceso o que no hay nada que aprender de una experiencia negativa. Esto no es cierto. Así que tomamos el concepto de morir y de hecho existe un inventario para medir algo que se llama crecimiento postraumático. Entonces la idea, por ejemplo, vas a la guerra y los aspectos negativos son claros, hay algo positivo, elementos positivos en ello, eso hallamos en el morir. Así que las personas muriendo y teniendo estas experiencias, a diferencia de quienes no lo estaban, se adaptaban, aprendíamos y ganábamos perspectivas, todo medible hasta el final. Sí, hay otro aspecto en esto, básicamente porque estés muriendo no significa que hayas dejado de vivir y vives intensamente en ese último periodo. Tiene sentido si sabías que estabas muriendo. Tus preocupaciones se centran en asuntos externos, otras personas y tu mortalidad, pero al acercarte al final, miras atrás en tu vida vivida, extrayendo y reflexionando sobre lo que emerge a la superficie. Son realmente muy positivas y afirmativas de la vida. En vez de negarlo, no rechazan la muerte. Eso es fascinante. No escapan de estas experiencias, así que no estás muriendo. Estás muriendo, pero con un sentido más profundo del significado. Descubriste que la mayoría, si no todos, de los pacientes que investigaste o estudiaste tenían menos temor a morir. Nadie se volvió más temeroso o entró. No, no medimos el miedo en sí. Eso es realmente interesante. Preguntas. Eso es lo que estamos investigando ahora. ¿Cómo cambia su visión existencial? Lo que nos expresaron resultó ser lo contrario. Esto es lo que tiene tanta fuerza en los vídeos de pacientes, para que tu audiencia los vea, porque lo que resalta abundantemente no es que estén luchando contra el ocaso de la luz, en realidad están intentando acercarse, no alejarse. Así que hay una gran dama en el video que había perdido a su hija y a su esposo, y días antes de morir simplemente está sentada alrededor de la mesa de la cocina. Nadie habla, pero ella lo siente. Y eso le dio una sensación de calidez que era indescriptible. Y eso es a lo que quería volver. Como mencioné al principio, he conversado con individuos que vivieron experiencias cercanas a la muerte y con médicos, además de familiares que han tenido experiencias de muerte compartidas. ¿Hallaste algo en tus estudios e investigaciones? ¿Alguno de estos sueños coincidía con lo que se considera una experiencia cercana a la muerte o con ese tipo de elementos o clichés de las experiencias cercanas a la muerte? El túnel de luz, ver a tus familiares allí, vengo a buscarte, esas cosas. ¿Viste algo de esto en tu investigación? Ninguno de ellos. Llevo 23 años haciendo esto. Correcto, son 24. Es una fase distinta, diferente. Tiene sentido. Las personas con experiencias cercanas a la sordera, de nuevo, entiendo lo básico, ¿verdad? Parecen casi estructuralmente transformados. Vuelven siendo distintos. Ven el mundo bajo una nueva perspectiva. A menudo se sienten impulsados a cambiar. A menudo se sienten impulsados a escribir libro. Se hacen profetas. Realmente están muy conmovidos por sus experiencias. Yo nunca sentí eso, nunca lo vi. Es solo una época diferente. Piénsalo, el tiempo para la terapia ha terminado. El tiempo para el cambio adaptativo ha terminado. Nunca he visto que el paciente salga despierte de estas experiencias y diga, oye, ¿qué crees que significa esto? Se quedan con una sensación de saber, amor profundo, reconstrucción y reencuentro con su ser amado, sea lo que sea. No vuelven con arrepentimiento. Tengo que cambiar esto. ¿Qué pensará mi terapeuta? Nada de eso. Nunca lo he visto, ¿verdad? Porque es simplemente algo diferente. Una experiencia cercana a la muerte es algo que ocurre de manera repentina.
Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte van a algún lugar y vuelven, pero lo tuyo es el final, camino trazado. No hay ensayo general ni práctica previa. Cada trayectoria es única y distinta. Han pasado por aceptación, su mortalidad, el fin de su vida. Has oído mucho de experiencias cercanas a la muerte. Fue repentino, ¿verdad? No tuvieron tiempo de procesarlo, así que en cierto nivel me hace sentido. Que sean diferentes. Siempre me molesta cuando los juntan porque son diferentes. Y en cuanto a experiencias compartidas, conozco a personas que registran estas cosas, como alguien que realmente cuida a personas moribundas. No puedo verlo. ¿Ha estado presente cuando muchos pacientes fallecieron? Literalmente miles, de verdad. Es todo en lo que me enfoco. Desde 1999. También soy lego en la materia, así que ignoro el proceso. ¿Estás en la habitación o es tu familia? Sí. Contamos con una unidad de hospitalización y atendemos unas 1.200 personas diariamente. Además, disponemos de 22 camas justo al otro lado del pasillo donde me encuentro. Llevo décadas trabajando aquí, realizando visitas diarias a los pacientes. Y claro, los pacientes van cambiando, por lo que he atendido a muchos a lo largo de los años. Permíteme preguntar, ¿cómo lo manejas psicológicamente? Viendo la muerte día tras día durante más de 2 décadas. He estado presente cuando mis abuelos y otros familiares fallecieron y indudablemente tengo un vínculo emocional más fuerte con ellos por ser familia. Pero, ¿cómo lo manejas psicológicamente al verlo? Supongo que te conectas y estás más unido que muchos médicos de cuidados paliativos, ya que preguntas, documentas y te involucras profundamente con ellos. ¿Cómo enfrentas la pérdida cotidianamente? No es lo que te imaginas. Si lo escucharas desde afuera, pensarías que debemos ser las personas más deprimidas del mundo, o lo mejor en deprimirnos. Es justo lo contrario. Te toparías con el lugar extrañamente animado y lleno de humor. Hay una tristeza innegable, en especial en vidas no acabadas. Un joven padre deja huella al irse. Atendemos a 135 niños diariamente. También estamos muy privilegiados, testigos, participar en el cuidado de pacientes y sus seres queridos. Observamos en la asistencia lo mejor de nuestra esencia, personas, hallando valor para cuidar a su ser querido en formas inimaginables. Sean bondadosos. Es heroico lo que vemos, gente. Pensamos en el cuidado como una carga, pero lo que realmente vemos es extraordinario. Vidas de personas que se detienen y se ven abrumadas por la responsabilidad. No es fácil. Y lo que oímos y vemos es lo mejor y más difícil que han hecho jamás. Puede ser ambas cosas. Así es. Vemos gracia. Vemos amor extraordinario ante pérdida. Sale de estas experiencias. La tristeza es innegable, pero también lo es. Ser parte de ello de cualquier manera es un privilegio. En cuidados paliativos somos afortunados al no ser un negocio basado en facturar por volumen. Gran parte de la atención médica desmoraliza al tomar personas con vocación e instinto médico y ponerlas en un sistema donde solo disponen de 15 minutos por paciente, como en una cadena de montaje. 15 realmente es mucho. Sí, claro. Nuestra expectativa es conocer a los pacientes como personas. En cuidados paliativos, la unidad de cuidado incluye al paciente y sus seres queridos. Por ello, el beneficio contempla 13 meses de duelo. Aunque atendamos al paciente solo una semana, podemos cuidar a su familia por 13 meses y hacemos la mayor parte de nuestro trabajo en su hogar, viéndolos en el contexto de sus vidas, cómo viven. Ves sus fotos de hace 50 años, jóvenes y llenos de vida. Así conoces otra faceta de ellos, incluyendo a sus mascotas.
Si realizaras esta acción en un contexto médico convencional, te aniquilaría. Pero cuando realmente llegas a conocerlos como seres humanos, todo se humaniza ante ti y resulta ser especial, de maneras muy únicas. Es un privilegio hacer esto en la medicina. Ahora, mencionaste a los niños y la experiencia. Primero que nada, ¿incluiste a niños en tu investigación? Y si lo hiciste, ¿cómo difieren las experiencias de los niños en comparación con las de los adultos? Oh, enormemente. Sí, tenemos uno de los programas pediátricos más grandes del país. Es un capítulo del libro y publicamos un artículo al respecto. Aparece en el documental de PBS y en la serie de Netflix en emisión. Sí, trabajamos mucho con niños y ellos lo hacen de manera muy distinta. Quizás no tengan un concepto de finalidad o incluso de mortalidad. Viven el día a día y quizás no conocieron a alguien fallecido. ¿Quién vendrá por ellos entonces? Algo así, claro, claro. Y lo que suele ocurrir es, escribimos casos de gente que no conocía personas, pero sí animales, mascotas. Y puede que no sea su mascota, sino la de un vecino o de los abuelos. Y los niños hacen pocas distinciones entre las cualidades animales que atribuyen a humanos y animales. Así que todo se vuelve algo difuso, ¿verdad? Pero vuelven a ellos con el mismo mensaje que son amados y no están solos. Y eso es textual, el lenguaje que utilizaron, dos de las características del filme y la otra joven dama. Y los niños son creativos e imaginativos. Accediendo a esa parte de sí, ella creó un castillo. Así estaba rodeada de un castillo. Existía una piscina. Los animales regresaron. Había un piano. Una ventana dejaba pasar una luz cálida. Así le dio una sensación táctil. Cuando le preguntaron qué simboliza el castillo, ella dijo, un lugar seguro. Entonces, fue como si hicieran uso de su mundo creativo e imaginario para brindarles algún consuelo. Un niño más era hijo de una madre soltera. Entonces, ¿quién era ella? ¿Cómo existe sin su progenitora? Y luego sueña con ver a la amiga fallecida de su madre en la habitación de ésta, arreglando las cortinas. De nuevo no está solo y siente consuelo. Estas experiencias para los niños se vuelven muy reveladoras. Parecen comprender intuitivamente que algo les está sucediendo, pero están protegidos y amados. Parece ser que uno de los temas recurrentes que percibo en tus palabras es que eres amado y que vas a un lugar seguro. Y eso parece ser un tema recurrente en muchas de las personas que has. Sí, realmente mucho. Como médico tengo que preguntarte ahora, como médicos estamos entrenados para ver la vida científicamente, pero aún así he conversado con colegas de cuidados paliativos. Hay un aspecto espiritual en esto y es simplemente tan... Me interesa escuchar tu perspectiva sobre la espiritualidad de lo que está sucediendo. ¿Qué opinas que está sucediendo en este tipo de lugar esotérico donde realmente no puedes meterlo en una caja como quiere el establishment médico? ¿Cuál es tu sensación? Porque parece al escuchar esta historia. Obviamente tengo un programa espiritual y otro de crecimiento personal, así que entiendo muchos de los conceptos de los que hablas. Para mucha gente, como tus colegas, quizás en el ámbito médico les ha costado mucho lidiar con esto a lo largo de los años. ¿Cómo has procesado esto y cuáles son tus pensamientos sobre su espiritualidad? Porque simplemente parece. No puedo creer que sea algo fisiológico, como que está en nuestra mente que todos estamos programados con esta estrategia de salida, de tener sueños y visiones que nos hacen sentir mejor mientras morimos. Tiene que haber algo más grande que eso, en mi opinión. ¿Cuál es la tuya? En primer lugar, es único de nuestra experiencia humana, no cultural. Así que parte del trabajo interesante he estado.
hablando mucho con un productor ganador de 3 premios Emmy que trabajaba con los pueblos indígenas del interior del Amazonas y me llamó y sabe que alguien me dio tu libro y todo de lo que hablas. Tienen un lenguaje para ello. Es único para nuestra experiencia humana. Mira, soy una especie de buen mensajero en esto porque tengo una aversión general a este tipo de cosas. ¿Vale? No me resulta atractivo en absoluto. Unas cosas son realmente importantes. No nos acercamos en absoluto, desde ningún otro ángulo que no fuera traducir lo que los pacientes decían. Así que morir es una mirilla. Exacto. Puedes mirar a través y proyectar sobre la vida post-mortem, paranormal o religiosa. No interpretamos solo deliberadamente, traducimos. Tengo doctorado en neurobiología, así que entiendo bien la neurobiología y en el punto en que estoy, no me importa si hay un centro en el cerebro que libere estas visiones y sueños, lo que sea. ¿Cómo puede eso tener sentido? Bueno, es como muéstrame amor. Claro, señálame en el cerebro dónde está el amor. Y creo que esa necesidad de hacerlo tangible, orgánico y cuantificable, algo medible, es una locura. Realmente pierde el sentido. Hay cosas que simplemente deberíamos reverenciar. Y reconozcamos que no entendemos. Tu comprensión, ideología, origen, lo que siga es totalmente irrelevante. Aquí yace el significado. Es lo que es. En cuanto a mi situación, esto me ha dejado con un claro entendimiento. Hay definitivamente una mejor historia. Morir es el fin de una vida completa, no de fragmentos rotos. Somos más que la suma de nuestro último adiós. La narrativa es superior. Me pregunto si lo que creemos perdido realmente se ha ido siendo aún tangible para nosotros. Cuando ves a alguien que está en su novena década de vida, que perdió a un padre siendo niño, y ese padre les llega y pueden oír la voz o percibir el aroma del perfume. Eso está cerca de su ser. Aún así, su esencia permanece para ellos y te hace sentir extraña esperanza. Debes ser respetuoso, pues ignoras todo lo que sucede. Y una vez más, creo que se reduce al respeto. Creo que lo abordas desde un lugar humilde donde simplemente dices, mira, simplemente no entiendo todo en el mundo y cómo funciona el mundo y simplemente voy a... Algunas cosas son lo que son y deberías tener simplemente reverencia, como tú y yo no entendemos los mecanismos internos. Quizás tú tengas un mejor entendimiento de eso, los mecanismos internos del Sol y la energía que aporta a nuestro planeta, pero tenemos reverencia por lo que hace por nosotros cada día. Sin ella, todos pereceríamos. Sí, no estoy seguro de que debamos saberlo. Hay valor en la incertidumbre, ya que lo que observas en los pacientes es un viaje de descubrimiento interesante. Están al final de su vida y están redescubriendo quiénes eran y a quiénes amaron. Creo que si eso viniera con manual de instrucciones, no perdería algo de sentido. Sí, y simplemente creo que es más esperanzador y has tocado una idea realmente importante. Preguntaste si están experimentando el mal y viviendo en ese ámbito y honestamente no lo están. Y te da esta fe antigua que algo bueno prevalece incluso en personas que pudieron ser consideradas malvadas. Parece haber esta justicia final. No resultas herido de alguna manera. Y no creo que sea incompatible con los principios de la fe, amor y perdón, no sus simbolismos, sino su esencia creyente. Quiero hacerte otra pregunta, ya que es un tema algo controvertido. No sobre el acercamiento a la muerte, sino sobre extender la vida mediante tecnología.
desconectar los aparatos pertinentes. En tus estudios, ¿has estudiado alguna vez a alguien que había tomado, quizás ya decidido antes, prolongar su vida artificialmente? ¿Eso cambió? ¿Algo con respecto a tus estudios? No, no puedo revelarlo. Existe un sesgo inherente en los trabajadores de nuestro programa de cuidados paliativos. Por lo tanto, han reconocido su... He visto, sin lugar a dudas, a personas que tenían un miedo terrible a la muerte durante toda su vida y muy traumatizados por la idea y llegan a un lugar mejor. Sin embargo, no he visto eso. ¿Cómo hiciste para que estas personas se unieran al proceso? Esa es la parte más genial de la historia. Es increíble. Es una historia dentro de otra. Fui a la universidad y me negaron diciendo que no se puede hacer eso con la gente porque esterilizamos la muerte. Así es. Los ponemos en un estante procurando que todo esté en calma. De alguna manera, lo peor es morir en una fiesta de cumpleaños. He visto muertes impactantes ahí porque no desean perder la conexión con lo que los definió. Exacto. Por eso, algunos se sienten mejor en una cocina familiar, rodeados de seres queridos. A la gente le gusta recordar que son más que enfermos. Así que eso está. Y finalmente conseguimos que aprobaran. Lo fascinante es que no hubo nadie a quien nos acercamos, y hablo de esto en mi libro, que no dijera que sí. Y lo que realmente fue impactante fue la cantidad de ellos, la gran mayoría, que aceptaron ser filmados, porque si piensas en cómo te presentas, y hay un par de conclusiones, una es que la gente buscan conectar sin beneficios secundarios, no están solo para llamar la atención, no hay recompensa por participar, lo que indica que priorizan establecer una conexión. ¿Tienen ustedes algo para decir? Quieren importar, quieren ser oídos. Y de nuevo, no dejan de vivir por estar en proceso de morir. Sus voces están ahí. Y es esta noción de envolverlos en una burbuja, esterilizarlos y mantenerlos alejados, lo que significa ser humano es absurdo. Es interesante. En el libro solo había una persona que no usaba cuyo nombre no es el nombre real. Todos querían, sí, adelante, y realmente estaban compartiendo la auténtica esencia de haber vivido, ¿verdad? Porque es parte de sus historias. Los presentamos como personas. La excepción era un individuo, que resulta que no fue abusado por un miembro de la familia. Y los niños no querían que eso se supiera porque había otros familiares. Había una tía, una pariente del abusador, y ellos no intentaban protegerla. Ella llega y dice probablemente, no deberíamos usarlo porque quiero proteger a sus hijos. Ambos guardan un secreto sin saber que el otro ya lo sabía. Así que esa es la única persona cuyo nombre nunca se revela como real en el libro, quiénes eran. Increíble la cantidad de gente que solo tuvimos que filmar. Sí, poco antes de fallecer. Entonces, en todos estos años haciendo esto, ¿hay alguna historia o vida que realmente te haya marcado? La experiencia de su final se te queda pegada de alguna manera. Los que realmente me conmovieron más fueron los que tuvieron, para mí es una pérdida impensable, pérdida de un bebé, una herida de la que jamás logras recuperarte. Y te ocupas de alguien de esa manera al final de sus días. Y puedes tratar las cosas materiales, pero no puedes curar esas heridas del alma. Y discuto este tema en el libro. Este es el caso que realmente me conmovió, me motivó mucho. Teníamos a una mujer que compartía todas estas experiencias que estaba teniendo al final de su vida con sus hijos. Sus hijos eran muy interesantes, todos muy artísticos, todos de mente muy abierta. Y entonces ella comienza a sostener a un bebé al que llamaba Danny.
y ninguno de los cuatro hijos entendía la referencia, y ella está arrullando al bebé, hablándole y besándolo. Al día siguiente, su hermana llegó de otro estado y los hijos le cuentan la historia y la hermana dice, bueno, en realidad ese es su primer bebé al que perdió. Y el dolor era tan profundo que nunca pudo hablar de ello en vida. Sin embargo, aquí está, cerrando el círculo al final de su vida. Y ella está de nuevo, de algún modo, recomponiéndose con la presencia de su hijo. Y otra vez simplemente se sintió así. Y lo vemos, han vivido sus vidas, tienen estas heridas y antes de dejarnos se les concede algún tipo de paz. Es para resolver asuntos pendientes de vida. De muchas maneras es como simplemente cerrar todos los capítulos que están abiertos, todos los libros están abiertos, diferentes cosas, y como que, vale, es como has guardado todo, todo está bien, todo está limpio ahora, es el momento, estás bien, puedes avanzar. Sí, y además, el efecto para la familia simplemente redefine completamente la muerte. Exacto. Pasa de ser algo vacío, sin ningún valor redentor, a, bueno, no parece que no haya nada. Mamá está bien ahí dentro porque todos nos preocupamos. Cuando ves a alguien en una cama, ¿qué está experimentando realmente? Y hemos realizado estudios sobre el duelo, y las personas que presencian esto ofrece grandes beneficios medibles en el duelo y su procesamiento, lo cual tiene sentido. Entonces, con toda la investigación que has realizado a lo largo de los años, ¿cómo beneficia a las familias la experiencia del final de la vida, especialmente las que has documentado? ¿Se benefician al presenciar esto? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo avanzan? Porque, como dijiste, continúas con ellos durante los siguientes 13 meses intentando ayudarles con el proceso. ¿Cómo es esas experiencias? La filmación de ellos, supongo, ya sea que la vean o no, pero ¿cómo ayuda toda esa experiencia por la que han pasado que tú has estudiado a la familia? Se hizo una encuesta y se entrevistó brevemente a 750 miembros de la familia. Lo mejor para el paciente es también lo mejor para la familia. Así redefine la pérdida, de ser un vacío definitivo a algo que, una vez más, afirma y celebra la vida. Cuando medimos el proceso del duelo, pueden recordar y rememorar mejor, les afecta menos, así que la muerte no se ve como horror y sufrimiento. Se percibe en otro contexto, o al menos hay otra dimensión en ello. Y eso es a menudo lo que recuerdan. Vuelven a eso en su memoria, con frecuencia. Y de nuevo, eso es cuantificable. Existe un término llamado lucidez terminal. ¿Puedes explicar qué es eso? Sí, la lucidez terminal. Lucidez, gracias, lo siento. Sí, es fascinante, es muy real y, de hecho, ahora lo está estudiando del Nietzsche, entre otros. Y básicamente se trata de personas. El mejor ejemplo es alguien con demencia, que quizás no recordaba los nombres de sus familiares desde hace años. Están en una fase terminal, tranquilos y somnolientos, tal vez confundidos. Después entran en un periodo donde se vuelven más lúcidos, atentos y pueden recordar cosas que antes no podían. Por eso frecuentemente mencionan el nombre de su hija y es fascinante. De hecho, lo vemos con la música, por ejemplo. Así que puedes tomar a alguien que no habla, que estuvo en el ejército, y le pones esa vieja y de repente pueden hablar. Así es como recuperamos lo que recuerdas. Te pondré un ejemplo. Y una canción sonará de cuando creciste, quizás en los 80 o algo así. Eso encenderá todas estas. Oh, sí. Recuerdo estar en el campo y festejar esa noche. Como sea, misma idea. Entonces ocurre algo que desencadena recuerdos de un modo nunca antes vivido. Una teoría que tengo es que estas experiencias internas que están teniendo, si retroceden y recuerdan cosas en un tiempo distinto, reconfigura el tono del contexto y despierta la memoria, porque hay algo en ello.
La lucidez terminal es fascinante. Existen momentos en los que, digamos que tenían demencia, y al final de su vida hay un momento en el que pueden reconocer las personas en la sala están teniendo conversaciones sobre sucesos que posiblemente no habían ocurrido en años. Es fascinante, puesto que, según mi comprensión de estas demencias y el Alzheimer, el cerebro degenera. Las conexiones sufren neurodegeneración progresiva, literalmente. Imagina una placa de circuito, tienes una bombilla aquí y hay un cable que normalmente usamos para encender la bombilla, pero hay todas estas otras vías. Y de nuevo existe una vía musical. Si tocas la melodía antigua correcta, eso desencadena el recuerdo o la bombilla. Podría ser que estés soñando y eso lo active un recuerdo o se encienda una bombilla. Algo sucede en el proceso de agonía que reaviva un recuerdo antes inaccesible e inalcanzable. No es que el recuerdo no se haya esfumado, sino que cambia nuestro acceso. Exacto. En otras palabras, el archivador sigue ahí, pero simplemente olvidamos dónde está. Lo hallamos en un cajón distinto. Efectivamente, la información no se esfuma. Son los senderos hacia las puertas, las estancias o cualquier analogía que prefieras utilizar para llegar a esa información. Ahora, Chris, después de haber vivido tantos años, ¿has perdido el temor a la muerte? Oh, sí, tanto como la siguiente persona. Pero tienes otra perspectiva al respecto, quiero decir. Oh, yo le temo a la muerte. No es menos personal. Más aún porque cuando pienso en la muerte, pienso en la gente que depende de mí. Menos temor de no estar aquí. Así, hay dos formas de responder personalmente con menos miedo. Eso quise decir. En realidad estoy muy temeroso porque no logro desligarme de mis responsabilidades. Como padre, ahora comprendo exactamente a lo que te refieres. Sí, ¿acaso temo en gran medida el proceso de morir? No. Claro, pero temes como, oh Dios, si me voy, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo van a seguir adelante con todas estas responsabilidades que tengo? Porque aún no es su momento, Señor. ¿Hay trabajo que hacer aquí, Señor? Sí, eso espero. Todos esperamos y rezamos. Como dice el dicho, todos quieren cielo, pero no de inmediato. Ahora, cuéntame sobre tu trabajo en cuidados paliativos en el hospicio de Búfalo. Soy el director general y médico aquí. Realizamos mucha investigación y uno de los campos que investigamos es este campo. Publicamos y estudiamos muchas cosas, pero esta es la que ha recibido tanta atención y el área en la que nos estamos enfocando ahora es la pregunta que hiciste sobre qué hacen estas experiencias en cambiar la existencia de las personas, posición o perspectiva. ¿Cómo cambia su manera de ver sobre, morir, esperanzado, temeroso? ¿Qué siente? ¿En tu estudio? ¿Ha jugado la religión algún papel aquí? No suena prácticamente nunca y luchamos con esto. Otras personas han encontrado lo mismo. Así que quienes realizaron trabajos de encuesta sobre esto en India y en Estados Unidos, creo que fue en la misma época, encontraron lo mismo. Y hay un hombre maravilloso llamado Terry Egan que escribió un artículo que terminó en CNN, en The Wire. Él es un capellán de hospicio. El título era ¿De qué habla la gente cuando está muriendo? Y hablan sobre la vida. No hablan sobre las piezas simbólicas o estructurales de la vida, pero su argumento es que esto es completamente coherente con la fe. Así que hablan sobre el amor, hablan sobre el perdón. Esas son las cosas que realmente importan desde nuestras creencias, por lo que no son incongruentes. Algunas líneas. Nuestra primera y última aula. Es nuestra familia donde aprendemos el amor. A eso es a lo que volvemos.
sin duda alguna. Ahora, ¿dónde pueden las personas obtener más información sobre ti, tu labor y dónde pueden comprar tu libro? Claro, mi libro está en línea, lo publica Penguin. Se llama Niños sordos pero con un sueño. Está en 10 idiomas ahora. Wow. Hay un sitio web. Se llama drchristophercare.com. Dr. Christopher con Acker. Y animo a la gente a visitarla porque pueden acceder a videos de pacientes. O están en YouTube si buscan bajo Hospice Buffalo. Y te haré 3 preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Para mí es hallar un propósito terrenal. Encontrar un propósito. Creo que así es como te realizas. ¿Cuál es tu misión en la vida? Hallar un propósito al que estoy destinado. Creo firmemente que si vas a trabajar, trabaja duro, pero más te vale que sea en algo que te apasione de verdad. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Amar mucho. Chris, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por venir al programa y compartir tu investigación y tus estudios a lo largo de los años y gracias por realizar el trabajo que haces. Quiero decir, eres, como dicen, haciendo la obra de Dios en muchos, muchos sentidos. Estás ayudando a las personas en su camino. Sé que solo Doc a mucha gente o está documentando, sí, pero me encanta que veas que la gente desea ser escuchada, notada, sentirse importante y tú les das ese don al final de sus vidas con tu investigación. Te agradezco mucho, amigo. Muchas gracias. Aprecio que me hayas invitado. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.